Hola runners, bienvenido a un encuentro más de Kona Running, Camino Konarem 2025. Mi nombre es William y hoy vamos a estar hablando acerca de enfermedades exantemáticas. Pero antes de comenzar el video, no te olvides de darle tu like y suscribirte a nuestro canal. Bueno, para empezar vamos a ver un poco qué se preguntó en los últimos años sobre este tema. Y como vemos, es un tema bastante preguntado. En los últimos 10 años se preguntó 6 veces y ya se preguntó un total de 12 veces en lo que va del examen. ¿Y qué se pregunta? Se pregunta complicaciones, se pregunta etiología, se pregunta periodo de incubación, modo de transmisión. Pero ¿en qué tenemos que enfocarnos a la hora de hacer el examen? En el diagnóstico. En esto tenemos que enfocarnos. Y esto tenemos que estudiar. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, acá les traigo una pregunta. Esto no vamos a perder mucho tiempo leyéndola. Pausen el video, lean la pregunta y continuamos con lo siguiente. Acá les marqué las palabras clave que tenemos que conocer, ¿verdad?, a la hora de analizar esta pregunta. Y son palabras que nos van a ayudar a justamente diferenciar un poco las opciones y marcar la respuesta más acertada. Vemos allá fiebre alta, nos aparece comienzo brusco, que dura poco tiempo, 3 a 5 días, y que baja con defervescencia. Eso significa que baja de forma brusca también. Y después de la fiebre, dice, con la defervescencia aparece un exantema maculopapular de color rosa. O sea que después de la fiebre aparece el exantema, posterior a la desaparición de la fiebre. Y como ven también dura poco tiempo ese exantema, dura 1 a 3 días y se desvanece con rapidez también. Y ahí nos aparecen algunas de las opciones para marcar y hoy al final de esta guía de estudios vamos a responder la pregunta. Y vamos a comenzar con sarampión. Sarampión es una enfermedad exantemática que hoy en día ya no es tan frecuente debido justamente a las campañas de vacunación y prevención de todo el mundo. Es una enfermedad febril que comienza con un periodo febril y la característica de la fiebre es que es progresiva y es alta, o sea, llega hasta 40 grados, pero va poco a poco, o sea, con los días va subiendo y aumenta esa fiebre. Y en el periodo prodrómico lo característico y que también en las pruebas suele aparecer son las manchas de Koplik. Son unos enantemas que aparecen, enantemas de color blanco, blanco grisáceo, que aparecen en la mucosa yugal, en la boca. ¿Okay? Y generalmente eso es patognomónico de esta enfermedad. También nos pueden describir fotofobia. Es algo un poquito más específico, no tanto, del sarampión. Posteriormente aparece el exantema maculopapular y característicamente nos relatan que comienza detrás de la oreja, o sea, retroauricular. Pero también nos pueden relatar que puede aparecer a nivel de la línea de inserción del cabello. Eso es algo también muy específico que a veces se aborda en las preguntas. ¿Okay? El exantema es típico del sarampión, es un exantema que se usa para describir a otras enfermedades exantemáticas. Es el exantema morbiliforme, es un exantema maculopapular confluyente, o sea que va confluyendo y también deja zonas de piel sana. Y por último, esto se puede ver también en otras enfermedades febriles exantemáticas, pero se suele describir bastante más en el sarampión, que es la descamación furfurácea. Es una descamación fina de la piel. Aquí vemos una imagen de cómo es el exantema. Como pueden ver en la región central del torso de este paciente, el exantema fue confluyendo. Y a nivel más lateral tiene ciertas zonas de piel sana, ¿verdad? Y eso es algo muy característico del exantema del sarampión, que también puede aparecer en otras enfermedades, pero el sarampión fue una de las primeras enfermedades en donde se describió este tipo de exantema. Morbiliforme le llamamos. Aquí a la imagen que vemos más cerca de mí
vemos una foto de la mucosa, mucosa yugal, donde vemos el enantema, las manchas de Koplik. Son lesiones un poco ahí blancas con un borde eritematoso. Y más a la derecha vamos a ver la descamación furfurácea. Es como la piel fina que se va descamando después ya en el periodo de convalescencia. Vamos a continuar con la rubeola. La rubeola es también llamada vulgarmente como sarampión alemán. Y esta es una denominación que les traje en la clase para describirles algo. Se suele decir que la rubeola es parecida al sarampión pero más leve, que el exantema es parecido pero más claro, por eso le llamamos sarampión alemán. El pródromo, la fase prodrómica es muy inespecífica, no vamos a ver algo muy característico. Paciente puede presentar fiebre, una fiebre un poco más baja que en el sarampión, puede tener adinamia, fatiga. Pero algo que suelen preguntar bastante en las pruebas de pediatría es la adenomegalia. ¿Sí? Algo típico de la rubeola en las pruebas es la adenomegalia, que suele ser retroauricular, cervical o occipital. Entonces, si vemos adenomegalia retroauricular, tienen que pensar en rubeola. El exantema, como les dije, no es muy específico, es maculopapular, parecido al del sarampión, pero se describe una tonalidad más rosada, más clara. Por eso lo de sarampión alemán, un sarampión un poco más claro. Y por último, algo que no es patognomónico ni tampoco es específico de la rubeola, son las manchas de Forchheimer. Son un tipo de enantema también que aparece en el paladar del paciente, pero que también puede aparecer en otras enfermedades. Aquí vemos a la imagen de la derecha, está una imagen del paladar blando, donde vemos unas lesiones más o menos rosáceas, son las manchas de Forchheimer. Y aquí al lado mío encontramos una imagen del exantema, como es maculopapular, un poco más leve, si se quiere, en comparación al sarampión. Varicela. De varicela, ¿qué tenemos que grabar? Tenemos que grabar el polimorfismo. Las lesiones son polimorfas, es decir, tienen varias formas, varias características. Y esto se da ¿por qué? Porque la varicela generalmente se caracteriza por periodos de viremia intermitente, es decir, un ciclo de viremia, luego la concentración del virus en sangre disminuye, luego vuelve a aparecer un aumento de concentración de la viremia. Y en cada ciclo de viremia vamos a encontrar que estos virus llegan a la piel y comienzan a desarrollar la lesión, desde pápulas, pasando por vesículas, pústulas, hasta formar costras. Y esto se reinicia una vez y hasta que el paciente, digamos, la inmunidad adaptativa gana al virus y deja de hacer estos ciclos de viremia. Y en este momento es donde todas las lesiones ya han formado costras. Por eso es que cuando todas las lesiones forman costras, se dice que la varicela ya no es contagiosa. El pródromo es muy inespecífico, gente. Puede aparecer una fiebre, síntomas gripales, conjuntivitis, rinorrea, pero nada muy característico. Lo que sí es muy característico son las lesiones con polimorfismo regional, que es lo que más se suele preguntar. Y otra cosa que también en la fase exantemática solemos ver es que pica mucho. O sea, el prurito es algo muy característico de las lesiones de la varicela. Entonces, varicela, lesiones con polimorfismo regional y que pican mucho. Es lo que tenemos que grabar de la varicela. Aquí vemos una imagen donde vemos varias lesiones, algunas están formando pústulas, otras vesículas, vemos pápulas y ya también más arriba lesiones que ya están formando costras. Enfermedad mano, pie, boca. También es una de las enfermedades exantemáticas, al igual que la varicela, que también se caracteriza por formar vesículas. Pero esta es más fácil de reconocer debido a la distribución de las lesiones. Justamente como el nombre lo indica, se distribuyen en manos, pies y boca. ¿Okay?
El periodo prodrómico es muy inespecífico, da un poquito de fiebre, fatiga, puede dar un poco incluso síntomas gripales. Y se caracteriza también porque el niño presenta vesículas y úlceras a nivel de la cavidad oral. ¿Okay? Luego aparece un exantema, también maculopapular y vesiculoso, que tiene un predominio de distribución en manos, en pies y también en región de nalgas. Y algo que también se suele preguntar bastante en las pruebas y que suele ser un dato muy específico asociado a la enfermedad mano-pie-boca, que puede aparecer en otras enfermedades exantemáticas, pero en el examen se suele asociar más a esta enfermedad, es la onicomadesis, que significa caída de las uñas. Aquí vemos una imagen, el niño rubio que está más a la derecha es el hijo de una cantante famosa y ella posteó en sus redes la imagen de su hijo justamente con esta enfermedad, como ven alrededor de la cara, en las manos y en región de muslo, cerca de las nalgas, está teniendo estas lesiones que no se puede apreciar muy bien en la imagen, pero son vesiculosas y papulosas. Y aquí a mi derecha, bien al lado mío, estamos viendo ya las lesiones en región de los pies maculopapulares y vemos también bastantes vesículas. ¿Okay? Y esta es la imagen paladar blando en la boca, en la cavidad oral. Como ven ahí a nivel del arco del paladar blando mismo, vemos lesiones que parecen aftas y son aftas realmente. Y más cerca al centro vemos algunas lesiones vesiculosas. Y esto es lo que les mencioné de la onicomadesis, la descamación de las uñas, la salida de las uñas. Escarlatina. Escarlatina es otra enfermedad, es exantemática, esta es de origen bacteriana, es causada por el estreptococo del grupo A, beta hemolítico, y generalmente tiene un periodo de incubación un poco más corto. Cuando hablamos así en comparación bacterias y virus, en general las enfermedades bacterianas tienen a veces un periodo de incubación un poco más rápido. Esto no es 100% así, pero algo que nos puede guiar y orientar. La escarlatina se comienza con un cuadro febril, puede llegar a ser una fiebre alta, 39, 40 grados, pero lo más característico en esta fase es la lesión a nivel de la faringe. Produce una faringoamidalitis exudativa con producción de placas, pus, y el paciente también suele presentar en este momento adenomegalia regional cervical. Posteriormente vamos a encontrar un exantema micropapular, y es algo muy característico de esto que es micropapular, o sea, son micropápulas que dejan la piel con una característica más porosa, y cuando uno toca, o sea, pasa la mano en esta piel, tiene una sensación de estar pasando la mano por una lija, por esto se llama piel de lija. ¿Okay? Este exantema micropapular se acentúa en regiones de flexura, como el codo o la rodilla, y se acentúa y deja como unas líneas, que son las líneas de Pastia, que son básicamente una acentuación de este exantema micropapular que a la vitropresión no desaparecen. ¿Okay? Y posteriormente también tenemos que recordar es que aparece un exantema que también que se distribuye a nivel facial, pero respeta en la región perioral, dejando un halo un poco más pálido, que es el signo de Filatov. Y otra cosa que también se puede ver en otras enfermedades exantemáticas, pero que se suele asociar un poco más a la escarlatina, es la descamación de la piel periungueal, principalmente las extremidades de manos y pies. Aquí vemos la imagen de el signo de Filatov, esta palidez perioral que vemos aquí en el bebé que está a mi lado. Otra cosa que también solemos ver en la fase de la faringoamidalitis, esta hipertrofia de las papilas de la lengua, que le dan un aspecto en frutilla, en frambuesa, que estamos apreciando aquí a mi lado.
Y este es la faringoamigdalitis que solemos ver exudativa. Como ven, tenemos las amígdalas hipertrofiadas con exudado. Esto es a todas vistas, es una faringoamigdalitis bacteriana. ¿Okay? Y esta es la descamación periungueal de la piel. ¿Okay? Acá vemos las líneas de Pastia o signos de Pastia a nivel de las rodillas y el codo. ¿Okay? Y este es el exantema. Aquí no podemos apreciar realmente esas micropápulas porque justamente la imagen no nos los permite, pero al tacto se aprecian mejor. Mononucleosis, enfermedad del beso también le llaman. Es una enfermedad exantemática también viral, ¿ok? Tiene un periodo de incubación un poco variable, largo, prolongado, ¿ok? Y tiene una fase prodrómica que se caracteriza por una fiebre alta y prolongada, es decir, una fiebre que dura mucho tiempo, puede durar semanas, incluso a veces puede tener un poco de recurrencias, ¿ok? Y se caracteriza en esta fase por presentar una faringoamigdalitis muy parecida a la faringoamigdalitis estreptocócica. Por eso es común que estos pacientes vayan a consultar justamente por la faringoamigdalitis, se les prescriba un antibiótico, un beta-lactámico, y mismo así no mejoren ni la fiebre ni el exudado. Entonces muchas veces se confunde con la faringoamigdalitis estreptocócica en esta fase de presentación. Lo que sí tenemos que recordar y que asociamos mucho a la mononucleosis son las adenomegalias generalizadas de varios grupos ganglionares, acompañado muchas veces de hepatoesplenomegalia. Algunos autores relatan que hasta un 50% vamos a ver hepatomegalia en estos pacientes. Y el exantema maculopapular no es tan característico, o sea, no aparece tanto como en otras enfermedades que acabamos de estudiar, pero sí aparece en un bajo porcentaje. Es maculopapular de distribución generalizada, principalmente predominando en tronco. Algo muy característico es que este exantema muchas veces, y esto aumenta el porcentaje de aparición en realidad, aparece después de la administración de antibióticos beta-lactámicos, amoxicilina, por ejemplo. Y esto no es algo muy incomún porque dijimos, si se confunde con faringoamigdalitis estreptocócica, es más común que le receten un antibiótico, una amoxicilina. Por lo tanto, esto aumenta la tasa de porcentaje en que aparece este exantema. ¿Okay? Aquí, como ven, esta es una imagen de la parte cavidad oral de un paciente. También tenemos amígdalas hipertrofiadas, exudados, placas blanquecinas. O sea, es muy parecido a una faringoamigdalitis bacteriana. Entonces es común que se confundan. Acá vemos el exantema maculopapular. Generalmente cuando tiene este aspecto suele ser después de la administración de un antibiótico. Así bien acentuado y bastante distribuido, digamos. Vamos a hablar también de la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki realmente entra más dentro de las enfermedades reumatológicas, pero las preguntas del examen suelen usarla como diagnóstico diferencial y entonces tenemos que aprender sus características. ¿Qué es importante de la enfermedad de Kawasaki? Son los criterios diagnósticos. Primeramente que tenemos que tener una fiebre de más de 5 días de evolución, o sea que una fiebre bastante ya prolongada en el tiempo, acompañada de por lo menos 4 de los 5 criterios, que son la conjuntivitis no purulenta. Esto lo repasamos una vez en la cápsula de enfermedad de Kawasaki. Un rash cutáneo también que se suele describir a veces como polimorfo a nivel de las extremidades, principalmente en el dorso, y también en las plantas cuando es un poco más acentuado vemos edema y eritema, ¿ok? También se suele acompañar de una adenomegalia cervical, suele ser única y suele ser unilateral, ¿ok? Y a nivel de la mucosa también vemos lengua en frambuesa, fisuras a nivel de los labios, ¿ok? Y básicamente recordar la nemotecnia CRIM,
¿verdad? Que también está en la CONACápsula para facilitar nuestro diagnóstico. Acá vemos la lengua en frambuesa. Acá, allá arriba, el pie también, como ven, tiene esa descamación de piel, descamación cutánea. El eritema que está aquí a mi lado, ¿okay? La adenomegalia cervical y el edema eritema en los miembros, en los pies y en las manos, ¿okay? Enfermedad de Kawasaki, gente, un consejo que les doy es que si la prueba me dice que la fiebre comenzó hace 2 días, probablemente la respuesta no sea enfermedad de Kawasaki. Eritema infeccioso. Esta es una enfermedad que es común, ¿sí? Que suele aparecer bastante. Tiene una fase prodrómica también inespecífica, ¿okay? Y lo característico de acá es que tiene 3 fases. La primera fase ya yo les digo del periodo exantemático, donde aparece el exantema. La primera fase se caracteriza por un eritema, suele ser malar o alrededor de las mejillas. También se describe como cara abofeteada, que parece que les dieron una bofetada a estos niños, a estos pacientes, ¿sí? El exantema también es muy característico. Cuando nos describen un exantema que forma redes o exantema reticular, tenemos que pensar en eritema infeccioso, ¿okay? Y algo muy característico de esta enfermedad es que suele tener recidivas. El paciente ya está afebril, el paciente ya está bien, ya está jugando, ya está haciendo sus actividades diarias, pero en ciertos periodos vuelve a aparecer el exantema. Aparece con cambios de temperatura, durante el frío, situaciones de estrés, cuando llora. Entonces es una de las enfermedades de las que estamos estudiando que puede aparecer el exantema ya en periodo afebril, y eso es una pista. Si nos presentan un paciente con exantema fuera del periodo febril, tenemos que pensar en eritema infeccioso. Como ven ahí, la cara abofeteada del niño, aquí a nivel de las mejillas. Este es el exantema que es reticular o en red, que también se describe así. Y por último, el exantema súbito. El exantema súbito, como su nombre lo dice, aparece y desaparece bruscamente. Aparece de forma brusca y puede llegar a 40 grados, o sea, una fiebre alta, ¿ok? En general, después, posterior a la fiebre, es que aparece el exantema, ¿sí? Entonces tenemos un periodo febril que se inicia bruscamente, llega a 40 grados de temperatura y desaparece con defervescencia, desaparece bruscamente. Y posterior a este periodo febril aparece un exantema, ¿sí? Un exantema maculopapular que también aparece bruscamente y dura poco tiempo para desaparecer también de forma súbita, ¿okay? Y es otra de las enfermedades que podemos tener exantema en periodos afebriles. Entonces eso también es una clave para responder las preguntas. Si yo tengo un paciente con exantema posterior al periodo febril, puedo pensar exantema súbito o también puedo pensar en el eritema infeccioso, que son las enfermedades que más confunden una con otra. Y recuerden el número 6 de la CONACápsula también, donde ayudamos un poco a recordar el exantema súbito. Aquí el exantema generalmente es un poco inespecífico, es maculopapular, leve, rosado, un poquito más parecido al de la rubeola. Y volvemos a nuestra pregunta, ¿ok? Ven, lactante, fiebre alta, a menudo mayor a 40, o sea, una fiebre alta. Esto ya, por ejemplo, nos puede ayudar a descartar rubeola, por ejemplo, que la fiebre no suele llegar a estos niveles. De comienzo brusco, si comienza bruscamente, sarampión es difícil que sea. Recordemos que dijimos que el sarampión aparece de forma, digamos, progresiva y va aumentando hasta estos niveles, puede llegar, pero lo hace de forma progresiva, no tan brusca así. Dura 3 a 5 días
y desaparece con defervescencia y en ese momento aparece un exantema maculopapular color rosa que también se desvanece con rapidez. Entonces acá nos dicen súbito, brusco, de efervescencia, se desvanece con rapidez. Tenemos que pensar en exantema súbito. ¿Por qué no sarampión? Por lo que les dije, el patrón de la fiebre. El patrón de la fiebre de sarampión es un poco más progresivo. La varicela, ¿por qué no es? Porque nos describen un exantema maculopapular color rosa. Recordemos que la varicela es presenta un exantema polimorfo con vesículas. La escarlatina tampoco, porque no nos hablan de una faringoamidalitis, ¿sí? Y también la escarlatina suele presentar un poco más la fiebre suele ser un poco más duradera. Lo mismo con la mononucleosis. La mononucleosis tiene una fiebre prolongada, o sea que no va a ser así de 3 a 5 días, ¿ok? Además, cuando nos quieren preguntar sobre mononucleosis, nos hablan de adenomegalia generalizada, hepatoesplenomegalia, ¿ok? Y eso fue todo, chicos. Nos vemos en un próximo encuentro de Kona Running.